Hay muchos que han estudiado la cronología bíblica. Una de las más reconocidas es el astrónomo y obispo de la Iglesia Episcopal de Inglaterra, de la Iglesia Anglicana, que es el obispo Ussher. Se pronuncia en inglés Usher. Ussher. Él coloca la creación basado en los cómputos bíblicos en el año 4004 antes de Cristo. Es decir, que para el año 1996 después de Cristo se cumplieron los 6000 años de la creación. Y usted dice, ¿y qué pasó? ¿No eran 6000? Ya se pasaron. Si ustedes notaron bien todo lo que leímos, las citas inspiradas dicen que lo que Dios marcó y le dio tiempo específico no es desde la creación, sino desde la entrada del pecado. Le dio al diablo desde ese momento que entró el pecado 6000 años para desarrollar su reinado en esta tierra. Desde que él llegó a ser príncipe de este mundo, tiene 6000 años para desarrollar su reino. Y hasta ahí llegará su fin. Entonces, ¿cuándo se cumplen los 6000 años de la entrada del pecado? En ninguna parte de la Biblia yo he encontrado donde diga cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén antes de que cayeran en el pecado y se dieran a la tentación. No tenemos ese dato. Dios lo ha mantenido oculto. Porque si supiéramos ese dato, sabemos cuándo terminan los 6000 años de pecado y cuándo viene Cristo. Pero el día y la hora de la venida de Cristo nadie lo sabe, ni nadie tiene que tratar de establecer ese día. Yo no estoy de acuerdo con los cómputos que han sacado, que nos llevan al año 2031 para el fin de los 6000 años. No estoy de acuerdo con eso, y simplemente porque están basados en citas de aproximación que da Elena de White y no en citas exactas como estas que acabo de leer, que Dios le ha dado a Satanás 6000 años. Esas son exactas, pero las otras, yo no voy a entrar a explicar la teoría del 2031. Está basada en una cita del deseado de todas las gentes que dice que cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario, 4000 años de sacrificios llegaron a su fin. 4000 años de sacrificios de animales caducaron con la muerte de Cristo porque Él era el sacrificio por el pecado. Esa es la cita que se usa para decir, bueno, Cristo murió en el año 31, si eran 4000, pues sumémosle otros 2000 y nos llega al 2031. Vean qué fácil, ya tenemos la fecha para los 6000 años. El problema es que Elena de White también dice que cuando Jesús entró en el desierto de la tentación que acabamos de leer ahora, y les puedo leer la cita, está en el deseado de toda la gente, es la página 92, pendían sobre él 4000 años de pecado de la humanidad. Llevaba sobre sus hombros la naturaleza degenerada de 4000 años de pecado. Entonces, ¿los 4000 años se cumplieron cuando Jesús murió en la cruz o se cumplieron cuando entró después de su bautismo al desierto de la tentación? Su bautismo y el desierto fueron en el año 27 y su muerte en el 31, 3 años y medio más tarde. Entonces ahí hay una disparidad, hay un desfase de 3 años y medio. Si eso fuera todo, diríamos, bueno, vamos a la mitad de los dos.
Pero hay otra cita donde dice que cuando el Verbo se encarnó, no tomó la naturaleza de Adán, impecable, sin debilidad, sino que tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa después de 4000 años de pecado. Y aquí tengo las citas, si alguno las quiere se las doy todas. Es decir, cuando Cristo se hizo hombre, tomó sobre sí la naturaleza de 4000 años de pecado. Obviamente, si cuando Él nació eran 4000 años, y cuando entró al desierto eran 4000 años, y cuando murió eran 4000 años, no está hablando de una cifra exacta, está hablando de un redondeo, de una aproximación, está resumiendo toda esa era como 4000 años, pero no está dando una fecha exacta, porque si no, no podría haber esa contradicción. Por esto yo no acepto la teoría del año 2031. Y es uno de los puntos. Tengo 5, no los voy a dar porque ese no es mi tema en esta hora. Un segundo es porque el día y la hora nadie lo sabe. Y si yo puedo poner el día y la hora, entonces Dios es un mentiroso. Y otro es porque la mensajera del Señor claramente dice que nadie trate de poner una fecha para la venida del Señor. Más nunca debe tratarse de poner una fecha. Y usted dice, bueno, pastor, pero entonces, ¿qué está haciendo usted? Porque está diciendo que son 6000 años. Yo no dije nada, yo les leí las citas, ¿ok? En segundo lugar, les estoy diciendo que no puedo llegar a saber cuándo entró el pecado, porque la Biblia no me da esa cifra. Por lo tanto, no puedo especificar cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Sí, por la cronología bíblica me lleva al año 1996, desde la creación, contando los años de Adán desde que fue creado, porque tengo que sumar esos 930 años. Pero ¿y los años que él vivió en el jardín del Edén sin pecar? ¿Cuántos fueron? ¿Fueron 20? ¿Fueron 30? ¿Fueron 50? ¿Fueron 100 años? ¿Quién lo sabe? Si tú tienes algo que me lo explica con la Biblia o el espíritu de profecía, muéstramelo. Pero eso no existe. Yo ya lo he revisado de arriba para abajo y he leído todo lo referente a esto y esa cifra no existe. Por lo tanto, el que pretenda ponerle fecha para los 6000 años de pecado, la pifia. No va a lo seguro. No hay manera de determinarlo. Y tú me dices, pastor, ¿y todo esto para decirme que no se puede saber? Te digo algo. Desde la creación hasta el 1996 son 6000 años. Eso lo podemos demostrar por la Biblia y era lo que yo pensaba hacer el día de hoy, que ya no lo voy a hacer, pero con mucho gusto les doy la información. Eso sí yo sé cuánto tiempo pasó desde la creación de Adán hasta nuestros días. Y son más de 6000 años. Quiere decir que lo que estamos viviendo ahora es el tiempo de Adán en el jardín del Edén. Es decir, el partido de fútbol dura 2 tiempos. Ya los 2 tiempos se terminaron. Ahora estamos en el tiempo extra. Desde el 1996 en adelante es tiempo extra. Ya el reloj de Dios marcó los 6000 años de la creación, ya los marcó. Y aquí está el reloj de Dios, aquí. El cronograma de Dios. La cronología de Dios está en este libro, que es infalible, no se equivoca. Aquí está. Y ya el reloj cliqueó. Ya se cumplieron los 6000 años de la creación. Quiere decir que estamos viviendo en tiempo extra. Es tiempo extra, el partido se acabó. Ahora es el tiempo extra. ¿Cuánto tiempo?
Nadie sabe. Ni aun los ángeles del cielo lo saben. Dios sí lo sabe. Porque Él sí sabe cuándo entró el pecado en este mundo y cuánto tiempo vivieron en feliz armonía Adán y Eva en el jardín del Edén. Es decir, estamos cliqueando contra el reloj. Pero no estamos hablando de 200 años ni de 500 años. La Biblia da la fecha cuando nació Set. ¿Cuántos años tenía Adán? Pero no nos dice ni cuántos años tenía cuando nació Caín, ni cuánto nació Abel. Fíjense que Dios tapó esas cifras adrede, obviamente.